Procedemos entonces a darle arranque al motor para que encienda y obtener entonces las revoluciones por minuto del motor por medio del monitor. Al encender el motor se produce el aumento de las revoluciones que se bajarán hasta alcanzarse la temperatura normal de operación. Pero al mismo tiempo, cuanto más aire entre al múltiple de admisión, más aumento en revoluciones habrán. Encendemos nuevamente el motor. Tenemos 2150 revoluciones. (1350, 1300, 1275) y así gradualmente irán bajando hasta alcanzarse las revoluciones en marcha mínima. Este procedimiento se lleva a cabo electrónicamente debido a que la computadora recibe la información de los sensores y ajusta las revoluciones por minuto por medio de este solenoide, que es un Idle Speed Solenoid o un Idle Air Solenoid, que controla el flujo de aire que entra al múltiple de admisión, y de esta manera lo aumenta en frío y asimismo cuando va calentando el motor baja las revoluciones. Otra de las pruebas, así como se pueden observar las revoluciones por el monitor, pueden hacerse de cada uno de los sensores cambiando el módulo de operación. Para cambiar el módulo de operación únicamente basta presionar cada una de las flechitas para aumentar el número del módulo. El número 2 nos está indicando el sensor de temperatura o coolant temperature. Nos da a conocer los grados Fahrenheit a los cuales se encuentra operando el sensor o la temperatura del motor. Esta temperatura va a ir disminuyendo a medida de que el motor calienta, o aumentando a medida que el motor calienta, o disminuyendo a medida que el motor se está enfriando. Abajo aparecen las pulsaciones del inyector, que deberán aumentar únicamente al acelerar el motor. Las señales de las pulsaciones del inyector son controladas por la computadora. Otra de las funciones que podemos apreciar son el número de identificación de la computadora a la hora de reemplazarse su programación, así como los códigos de problemas que aún todavía se encuentra en la memoria de la computadora, que es el número 22, el código 22, y aparece uno más que corresponde al código 35. El código 35 deberá ser entonces analizado en una tabla de códigos para saber a cuál corresponde. Los números nos pueden dar a conocer exactamente la componente o el sistema que se encuentra en problemas en el sistema de inyección. Luego tenemos el voltaje del sensor de oxígeno, el cual cambia de mayor a menor o de menor a mayor para controlar la mezcla que sale quemada por el escape, y la computadora pueda corregir esta mezcla. Si es rica la empobrece y si es pobre la enriquece. Tenemos en esta misma especificación del módulo el voltaje del sensor de oxígeno. Cuando aumenta de 0.5 la mezcla es rica y la computadora la empobrece, y cuando disminuye de 0.5 la mezcla es pobre para que la computadora enriquezca. Otra de las funciones es en la función 7, que viene siendo la operación de la válvula EGR. También tenemos las revoluciones por minuto y el voltaje del sensor TPS. El voltaje del sensor TPS, cuando se encuentra en velocidad de marcha mínima, dijimos que no podía sobrepasar de 1 voltio, y a medida que se acelera, el voltaje aumenta.
Este cambio en el voltaje del sensor a la computadora sirve para que ella sepa cuando se está abriendo la válvula del estrangulador y de esta manera se produzca un enriquecimiento de mezcla. Otra de las funciones es el sensor de la velocidad. Sensor de la velocidad del vehículo en millas por hora. Nos indica 0 debido a encontrarse estacionario el motor. Cuando el vehículo se desplaza o se pone en movimiento, nos indica en este módulo que corresponde al número 10, las millas por hora a que se desplaza este vehículo para alcanzar una mayor economía de combustible. Otra función sería los cambios de velocidad, cuando se encuentran activadas las velocidades, si el vehículo es automático o si es estándar, la temperatura del motor, Idle Air Control, que significa control del aire en marcha mínima, el cual se encarga de controlar la computadora por medio de este control automático para aumentar o disminuir las revoluciones. Si nosotros en dirección de este control se encuentra un orificio que permite el ingreso del aire, al taparlo podemos disminuir las revoluciones. Al tapar este conducto podemos disminuir las revoluciones. Vamos a regresar al módulo que nos indique RPM. Tenemos 1000 revoluciones o 900 revoluciones. Al permitir mayor ingreso de aire al múltiple de admisión por medio del control del flujo de aire en marcha mínima, aumentan, y al permitir menos, disminuyen. Luego tenemos el control del aire acondicionado o la frecuencia de accionamiento del aire acondicionado. En los modelos electrónicos, cuando el aire acondicionado es activado, es necesario un aumento en las revoluciones por minuto. La computadora recibe la señal de la activación del aire acondicionado y hace que el control del aire en marcha mínima deje pasar más aire al múltiple de admisión para producir al aumento de revoluciones del motor. Y de esta manera no se sienta cuando el aire acondicionado es activado en el funcionamiento del motor. Los códigos o módulos en el monitor muchas de las veces son repetidos, pero abarca todos los módulos, cada uno de los sensores de operación. El avance de la chispa electrónico, posteriormente lo llamaremos a cabo como ajuste. El sensor MAT, que viene siendo el sensor de la temperatura del aire, localizado en el múltiple de admisión. El control del combustible, revoluciones por minuto nuevamente, sensor de la posición del estrangulador, RPM o revoluciones por minuto y el control del aire en marcha mínima. En sí, cada uno de los módulos que nos da a conocer el monitor nos están dando a conocer la información individual de cada uno de los sensores. Pero hay que tomar en cuenta que si estos sensores se encuentran en buenas condiciones o su operación es normal, entonces no se graba ningún código en la memoria de la computadora. En el caso de obtener códigos defectuosos, únicamente debemos presionar el número 2, abrir la llave de encendido, y únicamente aparece el 22 y el 35. Quiere decir entonces que el código 35 nos dice que hay un corto en el interruptor del control de la velocidad del aire. Hay un corto en el interruptor del control del aire en marcha mínima. Esto significa que hay problemas en este control debido a que las revoluciones están siendo muy variables en aumentar y disminuir,
y el control no se lleva a cabo correctamente. Para poner a tiempo el motor, cuando el sistema es electrónico de combustible, es necesario que tomemos en cuenta la información que aparece en la calcomanía de información del automóvil, localizada debajo del hood o cofre o en dirección del radiador muchas de las veces, para obtener la información necesaria como el año del automóvil, luego el número del motor, así como el ajuste en las bujías, el tiempo del encendido, además de que ahí nos va a dar a conocer la forma como nosotros debemos de hacer para colocar el tiempo de encendido, ya que los motores modernos, en los automóviles modernos, cuentan con un avance electrónico de la chispa y ya no cuentan más con un avance por vacío, o sea, se ha eliminado la manguera o línea de vacío que entraba a un diafragma en el distribuidor, y ahora se ha implementado un sistema electrónico que nosotros debemos de colocar el tiempo activando el sistema de avance electrónico de la chispa. El conector de 4 terminales que yo le he dado a conocer anteriormente provee la información a la computadora para el avance electrónico de la chispa. Si nosotros desconectamos este conector cuando el motor se encuentra en marcha, el motor se apaga de inmediato. Para colocar el tiempo de encendido en los sistemas EFI, TVI, no se debe de desconectar este conector. Se debe de llevar a cabo el método de interrogación en la computadora, o sea, llevar a cabo un puente en el conector de la computadora en las terminales A y B, y de esta manera podemos nosotros llevar a cabo 2 funciones. Una, interrogar la computadora para que nos dé a conocer códigos de problema, y la otra, al tener este puente activado, podemos entonces verificar con una pistola de tiempo cómo se encuentra el tiempo de encendido. Veamos. Para colocar el tiempo de encendido en los motores con sistema EFI TVI, debemos de llevar a cabo la colocación de la llave de prueba o del puente o clip en el conector de autodiagnóstico en las terminales A y B, y luego encender el motor y alcanzar las revoluciones del motor en marcha mínima, y utilizando una pistola de tiempo procedemos entonces a lamparear la polea del cigüeñal donde se encuentra la marca del tiempo. En este motor en particular, la marca del tiempo, según lo especifica el fabricante, son 8 grados before. Ya conectada la llave de prueba o el clip en la terminal A y B en el conector de autodiagnóstico, aflojamos el distribuidor y podemos llevar a cabo el ajuste que sea necesario. Moviendo el distribuidor de encendido, alineamos la marca de la polea con el número que corresponde al tiempo correcto que el fabricante especifica, que son 8 grados, y procedemos a apretar el distribuidor de encendido. La marca del tiempo quedó en 8 grados, y a la hora de desmontar la llave de prueba o el clip en el conector de autodiagnóstico entre la terminal A y B, vamos a obtener un aumento en la marca del tiempo de encendido. Veamos la marca del tiempo. Ahorita se encuentra localizada en 8 grados. Al desmontar la llave de prueba del conector de autodiagnóstico, aumenta la revolución del motor y la marca del tiempo también aumentó, como podemos observar. Esta marca ha aumentado a aproximadamente 20 grados después de haberse encontrado a 8 grados cuando se llevó a cabo el ajuste del tiempo de encendido en el distribuidor. Este aumento significa que la computadora, por medio del distribuidor electrónico, produce un aumento de la chispa en forma electrónica.
Si conectamos nuevamente la llave de prueba en la terminal A y B en el conector de autodiagnóstico, la marca del tiempo regresa nuevamente a 8 grados before. Conectamos la llave de prueba, alumbramos en la polea del cigüeñal y obtenemos entonces nuevamente el tiempo inicial que corresponde a 8 grados. Al desmontar la llave, observe en la marca de la polea del cigüeñal el aumento del tiempo de encendido. El aumento significa que la computadora controla al avance electrónico de la chispa electrónicamente. Cada uno de los automóviles indica la forma o el procedimiento que se debe de llevar a cabo. Como en este, por ejemplo, es necesario llevar a cabo un puente en el conector de autodiagnóstico en la terminal A y B, encender el motor, alumbrar hacia la polea del cigüeñal para dejar la marca de la polea en lo especificado por el fabricante y dejarlo en 8 grados por medio del distribuidor. Nuevamente al desmontar la llave de prueba o el clip en el conector, usted observó que la marca del tiempo aumentó porque la computadora automáticamente o electrónicamente lleva a cabo el avance de la chispa electrónica en el sistema de encendido. Bien, como pudo darse cuenta, cada una de las pruebas realizadas en los sistemas de inyección son fundamentales para todos los automóviles que cuenten con el sistema EFI. Es importante que usted lleve a cabo cada una de estas pruebas y determine cuál es la falla o cuál es el problema en el automóvil. Los consumos excesivos de combustible los da a conocer la computadora al interrogarla, las desestabilidades en el motor, los tironeos en el vehículo o las aceleraciones cuando inicia el movimiento tardadas. Todos los problemas, si son problemas en la inyección, por medio de una llave de prueba o de un monitor 2000 o 4000, usted puede interrogarla y saber fácilmente cada uno de los problemas que hay en el sistema de inyección. Por eso recuerde, no solo el sistema de inyección es la causa de los problemas en los motores. También tome en cuenta los otros funcionamientos del motor, como lo son la compresión y el sistema de ignición. Si no hay presión de combustible, aunque hayan pulsaciones en el conector del inyector, no hay descarga, o viceversa. Pueden haber pulsaciones en el inyector, mas sin embargo no hay presión de combustible, tampoco hay descarga de combustible. Concentre su atención donde localice el defecto para saber diagnosticar rápidamente si el problema es en los sensores o en la computadora. Si tiene dudas, por favor, comuníquese con nosotros para poderle orientar acerca del funcionamiento de cada uno de estos componentes. Si usted desea más información, por favor, no lo dude, llámenos. Si tiene problemas en su automóvil también, nosotros gustosamente le vamos a ayudar a solucionarlo. Estamos frente a un automóvil fabricación Cadillac, en el cual demostraremos algunas pruebas que usted deberá realizar cuando éste presente problemas. Lo que usted deberá contar es con un fuel gauge o medidor de combustible, el cual sirve para medirle la presión al sistema. Primeramente, déjeme decirle que el sistema de inyección, el cual cuenta este Cadillac o este automóvil, es un sistema TBI o inyección por el cuerpo del estrangulador de 2 inyectores. En apariencia similar a un carburador es el cuerpo, en el cual en la parte superior se encuentran 2 inyectores que atomizan el combustible para abastecer a los 8 cilindros del motor. Luego localizamos la válvula de prueba para la presión del combustible, la cual se encuentra localizada en la línea de alimentación a los inyectores, cubierta por una capa o tapón. Enroscamos el fuel gauge o medidor de combustible en la línea de alimentación. Para activar la bomba de combustible, únicamente se deberá activar colocando el ignition switch en la posición on y observar la presión en el gauge, la que podemos observar que es de 15 libras por pulgada cuadrada.
la presión normal para un sistema de inyección por el cuerpo del estrangulador. Sabiendo bien que tenemos presión en el sistema, luego procedemos a verificar las pulsaciones en los inyectores para que sepamos si el combustible se alimentará en cada uno de los cilindros del motor. Utilizando un inyector tester light o lámpara de prueba, tomamos el que corresponda al conector del inyector y desconectamos uno por uno de los inyectores para conectar la lámpara de prueba en el conector del inyector, y procedemos a darle arranque al motor para verificar sus pulsaciones. Una vez más. Como pudimos apreciar, las pulsaciones en la lámpara de prueba nos dan a conocer que es la suficiente o necesaria para atomizar o magnetizar primeramente al inyector para que éste atomice el combustible. También es importante realizar la prueba en ambos inyectores, debido a que si uno no descarga o no recibe pulsaciones, el problema podría ser una de las salidas de la computadora o bien la alimentación de corriente directa a cada inyector. Podemos darle arranque nuevamente. En ambos extremos pudimos obtener pulsaciones. Esto significa entonces que los inyectores serán energizados a la hora de recibir este tipo de corriente o pulsaciones y descarguen el combustible necesario para su encendido. Otra función muy importante que usted debe de saber es la prueba de los sensores en el motor. Los sensores son los encargados de informarle a la computadora sobre las condiciones del funcionamiento de algunas componentes del motor, tales como la temperatura. La computadora necesita informarse bajo qué temperatura se encuentra operando este motor, la temperatura del aire que entra al múltiple de admisión, también por medio de un sensor llamado sensor de la temperatura del aire. También tenemos un sensor que regula o monitorea los cambios de la posición del plato del estrangulador, llamado TPS o Throttle Position Sensor. Cada uno de estos sensores se ubican en la parte superior del compartimiento del motor o en el motor. En la esquina izquierda del múltiple de admisión podemos observar el conector eléctrico del sensor de la temperatura del motor, el cual deberá ser medido su voltaje de referencia para verificar si este es alimentado de corriente de la computadora. Y posteriormente deberá ser medido la resistencia del sensor de la temperatura del motor, el cual se encuentra en la esquina izquierda del múltiple de admisión. Asimismo, se deberá medir el voltaje de referencia del sensor del plato del estrangulador, el cual regula los cambios de posición o aberturas del plato del estrangulador e informa a la computadora sobre estos cambios. Utilizando un voltímetro podemos llevar a cabo dicha medida. Los cambios de posición del plato del estrangulador a la hora de acelerar al motor, el sensor localizado en el eje del plato del estrangulador le informa a la computadora sobre los cambios de posición para que ésta enriquezca o empobrezca la mezcla dependiendo la velocidad del motor. Realicemos la prueba de voltaje de referencia a los sensores. Poniendo el interruptor de encendido on, utilizando un voltímetro, procedemos a medirle el voltaje de referencia al sensor de la temperatura del motor, colocando una de las puntas de prueba del ómetro en el centro del conector y una en la parte de afuera del conector, y obtenemos una lectura de 4.9. El signo menos que aparece en la pantalla del voltímetro significa que está fuera de polaridad las puntas de prueba. Si colocamos la terminal negativa a tierra y la terminal positiva al centro, desaparece entonces el símbolo negativo en la pantalla del voltímetro, indicándonos una lectura de 4.5, 4.9, 4.99, equivalente a
5.0 voltios. Recuerde que cada sensor debe de alimentarse de 5 voltios. El voltaje que la computadora envía a cada sensor para que ésta le pueda enviar una información acerca de la temperatura del motor, dependiendo del voltaje que recibe de regreso la computadora. Luego, sabiendo que la referencia del sensor, de la computadora al sensor es correcta, utilizamos la escala de ohmios y hacemos contacto, las dos puntas de prueba del ómetro en el sensor de la temperatura del motor. Hay un falso contacto, el cual nos permite alcanzar la lectura normal. Ok. Esto significa entonces que la temperatura del motor, debido a que este se encuentra un poco caliente, la resistencia en el sensor son 680 ohmios de resistencia. 680 ohmios de resistencia debido a que el ómetro se encuentra calibrado en la escala de 20.000. Debido a que una escala baja hasta 200 no podría alcanzar a medir una resistencia arriba de 200. Utilizando la resistencia de 20.000 ohmios, alcanzamos una lectura de 680 ohmios. Recuerde que la temperatura en el motor es el factor principal para que esta lectura en la resistencia varíe o cambie. Cuando un motor se encuentra frío, se deberán alcanzar resistencias altas, 2.000, 3.000 ohmios de resistencia. Pero a medida que el motor calienta, y la resistencia debe de ir disminuyendo hasta alcanzarse aproximadamente 200 a 400 ohmios. Si no se lleva a cabo este cambio en la resistencia del sensor a la hora que el motor calienta, entonces deberá de ser reemplazado. Realicemos otra prueba de otro de los sensores informadores a la computadora. Estamos apreciando una tabla de referencia de la temperatura del motor y de la resistencia que debe de alcanzar el sensor de la temperatura, dependiendo la temperatura del motor. Como podemos observar, cuando un motor se encuentra frío, la resistencia del sensor es alta. A menos 40 grados Fahrenheit, una resistencia debería de ser de 100.700 ohmios. Pero hablando de lecturas de temperatura dentro de lo normal, podemos tomar la referencia de 70 grados Fahrenheit como frío y debemos de obtener 3.400 ohmios de resistencia en el sensor. Y una referencia de caliente podría ser de 160 a 210 grados Fahrenheit, donde podemos obtener una resistencia en el sensor menor que oscila entre 450 y 185. Como podemos darnos cuenta entonces, la resistencia del sensor deberá cambiar dependiendo la temperatura del motor. Con el motor frío, la resistencia es alta. Con el motor caliente, la resistencia es baja. Realicemos ahora las pruebas preliminares al sensor de la temperatura del aire del motor. Este sensor, en este sistema de inyección, tiene la cualidad de ser idéntico al sensor de la temperatura del motor. El conector eléctrico y sus alambres es la única diferencia, el color. Su conector es el mismo y el diseño del sensor es exactamente igual al de la temperatura del motor. Para medir el voltaje de referencia utilizamos un voltímetro y colocando el ignition switch on hacemos contacto a las terminales tierra y corriente de referencia de la computadora al sensor y observamos una lectura de 4.99 o el equivalente de 5 voltios. Recuerde que cada sensor se abastece de un voltaje de referencia de 5 voltios. Por lo consiguiente, la prueba es correcta al sensor de la temperatura del aire. Luego, procedemos a medir la resistencia del sensor, cambiando el selector de prueba
a ohmios. Hacemos contacto sus dos terminales que tiene el sensor de la temperatura del aire. La lectura que se obtiene, 0.89, debido a encontrarse en una escala alta de 20.000 ohmios, la lectura correcta sería 890 ohmios. La tabla de especificación del sensor de la temperatura del motor le puede servir de referencia para saber también el cálculo de la resistencia del sensor de la temperatura del aire. Bien, ahora llevemos a cabo la prueba del voltaje de referencia del sensor del TPS o Throttle Position Sensor, sensor de la posición del estrangulador. Este sensor cuenta con una conexión de 3 alambres, en el cual deberá venir también 5 voltios de referencia. Lo cambiamos el selector a la escala de voltios y hacemos contacto 2 de sus terminales en el conector del sensor. El voltaje de referencia es 4.74 o 4.7, el equivalente a 5 voltios. Estos 5 voltios que entran al sensor dependen de cuánto regresen a la computadora para saber en realidad la posición que tiene el plato del estrangulador. Observemos el voltaje de referencia que viene al sensor cuando éste se encuentra conectado, o la conexión eléctrica colocada en el sensor, 4.3. Este voltaje de referencia que viene al sensor deberá disminuir a la hora de acelerar, pero recuerde, aquí estamos midiendo únicamente la referencia del voltaje de la computadora al sensor, el cual deberá tener de regreso a la computadora 0.5 a 1 voltio cuando el plato del estrangulador se encuentre cerrado y 4.5 a 5 voltios cuando el plato del estrangulador se encuentre totalmente abierto. Veamos. Observemos la forma como la computadora se informa de los cambios de la posición del plato del estrangulador por medio del voltaje que regresa del sensor a la computadora. Hacemos contacto con una terminal del voltímetro en la línea que retorna el voltaje a la computadora y la otra sencillamente podemos colocarla a una tierra en el motor con el ignition switch on. Podemos observar un voltaje de 0.5. Las lecturas normales de los sensores del plato del estrangulador oscilan entre 0.5 a 1 voltio cuando se encuentra totalmente cerrado el plato del estrangulador, mientras que acelerándolo despacio podemos observar el aumento en el voltaje de referencia del sensor a la computadora, y al abrirse totalmente el plato del estrangulador podemos alcanzar un retorno de voltaje del sensor a la computadora de 4.0. Las lecturas normales oscilan entre 4.5 a 5 voltios. Por lo consiguiente requiere de un pequeño ajuste el sensor TPS para alcanzar las 5 décimas de voltio que aún hacen falta cuando se encuentra totalmente abierto el plato del estrangulador. El sensor TPS cuenta con 2 tornillitos que fijan al sensor en el cuerpo del estrangulador, el cual se puede mover de izquierda a derecha para alcanzar el aumento del voltaje. 4.2 es lo que está recibiendo la computadora como señal de que el plato del estrangulador se encuentra totalmente cerrado. Cerrando el plato del estrangulador, o totalmente abierto, el alto voltaje, y cerrando el plato del estrangulador podemos observar que disminuye el voltaje de referencia del sensor a la computadora. De esta forma usted deberá asegurarse de que el sensor TPS se encuentre informando a la computadora de los cambios de posición del plato del estrangulador. La referencia disminuye y aumenta a medida de que el conductor acelera para el funcionamiento del motor. Estamos observando un diagrama que nos enseña la forma como nosotros podemos interrogar a una computadora en los automóviles de fabricación Cadillac. Para que usted se asegure si su automóvil cuenta con este componente, asegúrese también que en el control del clima del aire acondicionado de su vehículo, este aparezca
digital los números de la temperatura. Es un típico display de un Digital Electronic Fuel Injection, donde nos da a conocer los botones o teclas que cuenta el aire acondicionado, como el botón Off, Auto, Low, High, Warm, que es caliente, Cooler, que es frío. Para nosotros poder entrar a la memoria de la computadora, es necesario que llevemos a cabo el siguiente procedimiento. Primero, colocando el interruptor del encendido ON, debemos de presionar dos botoncitos en el control del clima del aire acondicionado, que son el botoncito Off y el botoncito Warm. Estos dos botones o teclas del control del clima del aire acondicionado deberán de ser presionados simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, hasta que en la pantalla del control del clima del aire acondicionado le aparezca el número 88 o 8.8. Al aparecer este número, usted puede soltar los botones o teclas que presionó y luego le va a dar a conocer los códigos en forma digital de los problemas que tenga el sistema Fuel Injection. Si nos diera, por ejemplo, un código 15 en forma digital, nos daría a conocer un número 15 y nos estaría hablando del sensor de la temperatura del motor. Asimismo, cada uno de los sensores está identificado por un código que se refiere al sensor de funcionamiento. Ya que usted adquirió o interrogó la computadora presionando el botón Off y Warm al mismo tiempo, obtuvo los códigos en forma digital, los cuales luego deberá de referirlos o buscarlos en una tabla de códigos. Esta tabla de códigos le dirá qué significa cada uno de estos numeritos. Ya que usted supo los códigos que estaban almacenados en la memoria de la computadora, para poder salir de la interrogación, usted tiene que presionar dos botones que son el botón Auto y el botón Warm. Al presionar al mismo tiempo el botón Warm y el botón Auto, entonces estará saliéndose de la interrogación, ya que se obtuvieron los códigos de problemas. Llevando a cabo la reparación en el sensor o en el circuito del problema del sistema de inyección, usted deberá de limpiar la memoria de la computadora y poner en funcionamiento el motor para saber si este código va a ser vuelto a grabarse nuevamente en la memoria. Para borrar la memoria de la computadora, no es necesario desconectar la batería por 10 segundos, como lo especifican los fabricantes General Motors. Es necesario que usted, colocando el interruptor de encendido ON, vuelva a presionar el botoncito OFF y el botoncito LOW, L-O, LOW. Y luego, presionando el botoncito OFF, puede presionar también el botoncito HIGH o el botón HIGH, H-I. Presionando estos botones, le aparecerá unas letras F7 o 00E que indican que la memoria ha sido borrada o eliminada de los códigos que en ella se encontraban grabados. Ya que se ha borrado la memoria de la computadora, presionando los botones Off, Low o High, usted deberá encender el motor para que éste vuelva a alcanzar la temperatura normal de operación y vuelva a grabar los códigos de problemas en la memoria de la computadora. Si los códigos son vueltos a grabarse en la memoria de la computadora, significa que la reparación que se haya hecho en estos sensores no era la solución al problema, sino que el problema persiste en el código. Recuerde entonces que en el control del clima del aire acondicionado de su vehículo, usted puede interrogar la memoria de la computadora, siempre y cuando este sea de tipo digital. Un detalle muy importante que usted debe de saber cada vez que se pone a tiempo el motor es tomar en cuenta la especificación que el fabricante le da a conocer en la calcomanía de afinación, en el cual aparece lo que usted debe de hacer a la hora de asentar. No puedo respirar cuando estoy hablando y respirando al mismo tiempo, ¿eh? Puta, pero si con una no aguanto.
Si aquí dice, son tres o cuatro. Y se tiene que quedar sin respiración. Mantener la respiración para que el líquido se penetre en los bronquios. Entonces él va despegando todo. Si me sale hasta aquí en la garganta cuando me echo, pero escuche, y vieras cómo está de amargo, así, usted deberá primeramente localizar un conector color verde que se encuentra cerca del distribuidor, el cual deberá de desconectarse, ponerse en marcha el motor, asentar el tiempo de encendido utilizando una lámpara de tiempo a los grados especificados por el fabricante, que eran 10 grados, y luego, ya asentado el tiempo lo especificado, apretado el distribuidor, debe de apagar el motor y conectar nuevamente este conector y observar con la lámpara de tiempo al encenderlo nuevamente si hubo un avance en la marca del tiempo de encendido. Este avance en la marca del tiempo de encendido se debe al avance que la computadora produce en el distribuidor para la chispa de encendido. Al eliminarse los avances por vacío, ha sido necesidad de integrar en los sistemas de inyección los avances electrónicos de la chispa, y por lo consiguiente usted debe de asegurarse cuál es el método que el fabricante indica a la hora de que usted requiera colocar a tiempo el motor y este ya no cuente con avance de vacío en el distribuidor. Estamos frente a un automóvil de fabricación American Motor, modelo Jeep Comanche, o bien puede ser un Jeep Cherokee, en el cual podemos realizar algunas pruebas para determinar el funcionamiento del sistema de inyección. Para identificar a este tipo de sistema, es necesario desmontar la cubierta del cuerpo del estrangulador o toma del aire, en el cual observaremos un conector de un inyector, modelo similar al de General Motors o TBI, inyección por el cuerpo del estrangulador. Las pulsaciones que recibe el inyector magnetizan al inyector para que éste pulverice combustible. Si desmontamos el conector del inyector y utilizamos una lámpara de prueba o inyector tester light, al darle arranque al motor podemos observar sus pulsaciones. Las pulsaciones que se reciben desde la computadora al conector hacen que el combustible sea descargado y alimentado a cada uno de los cilindros del motor. La base de operación de los sistemas de inyección parten desde la pulsación que recibe el inyector. Si esta pulsación es eliminada en el conector del inyector, debemos de realizar primeramente la prueba de voltaje de alimentación de corriente directa al inyector. Utilizando un voltímetro, tomando en cuenta de que la operación del sistema de inyección depende de las pulsaciones que recibe el conector del inyector para hacer descargar al inyector, si éstas se eliminan, primeramente deberemos de comprobar en una de las terminales del conector del inyector que haya corriente directa para que éste, a la hora de recibir las pulsaciones de la computadora, produzca el cierre de circuito a tierra. Utilizando un voltímetro, conectamos una de las terminales del voltímetro al conector del inyector y la otra la podemos hacer contacto en una tierra y obtenemos un voltaje directo de 6.3. Este voltaje ya fue regulado debido a contar con resistencias para regular el voltaje en el inyector para las variantes del alto voltaje o del voltaje del sistema de carga. En la otra terminal no se obtiene ningún voltaje debido a que es el cierre de circuito a tierra. Es por ello que por medio de un voltímetro regular no se pueden comprobar las pulsaciones. Es necesario utilizar el inyector tester light para verificar si ésta produce pulsaciones. Al darle arranque al motor, podemos observar entonces la pulsación en el inyector. Esta pulsación en el inyector nos da a conocer que la computadora se encuentra en perfectas condiciones porque está llevando a cabo el cierre de circuito a tierra en el inyector para hacerlo descargar. Si estas pulsaciones se eliminan, asegúrese primero de que haya corriente directa en el inyector
Y si, habiendo corriente directa en el inyector, aún no hay pulsaciones para producir la descarga del inyector, el problema se encuentra en el sistema de ignición, o pueda encontrarse en el sistema de ignición. Le voy a demostrar cómo el sistema de ignición puede afectar al sistema de inyección. Las pulsaciones que nosotros observamos en el inyector tester light dependen de las pulsaciones que van del distribuidor de encendido a la computadora. Si nosotros desconectamos la bobina de ignición, se eliminan las pulsaciones en la corriente que aparece en el conector del inyector. Veamos. Procedamos a desconectar entonces la terminal que envía las pulsaciones a la computadora localizada en la bobina de ignición. Y luego, ya desconectada esta pulsación que llega a la computadora, procedemos a darle marcha al motor y a observar que se eliminan las pulsaciones en el inyector. Nuevamente arranque. Ahora conectamos nuevamente el conector en la bobina de ignición, la cual enviará las pulsaciones a la computadora, y al darle arranque al motor, nuevamente aparecen las pulsaciones en el conector del inyector. De esta manera hemos demostrado que si falla el sistema de ignición, automáticamente también falla el sistema de inyección, debido a que el sistema de ignición es el encargado de proveer pulsaciones a la computadora para que la computadora produzca el cierre de circuito a tierra en el inyector y lo haga descargar. Bien, los modelos American Motor para los Jeep Comanche o Cherokee cuentan con un conector de autodiagnóstico. Este conector de autodiagnóstico se localiza acá en el compartimiento del motor. Como podemos apreciar, se encuentran las terminales o los conectores que se deben de enchufar a la hora de conectar un monitor 4000 o un escáner. El monitor o escáner nos sirve para poder extraerle a la memoria de la computadora los códigos de problemas que este sistema de inyección tenga. Por lo consiguiente, mencionaremos dos formas como usted puede llevar a cabo esta prueba para saber los códigos de problemas que en el sistema de inyección aparezcan. Una forma es análoga y la otra es técnica. La forma análoga significa llevar a cabo un puente en el conector de autodiagnóstico. En el conector de autodiagnóstico aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 terminales y uno de 6 terminales. En el conector de 15 terminales, usted deberá de realizar un puente, siempre y cuando en el tablero de instrumentos aparezca una luz amarilla que dice Check Engine. Si aparece esta luz en el tablero de instrumentos a la hora de colocar el Ignition Switch On, entonces usted podrá realizar un puente en las terminales 6 y 7. Realizado el puente en la terminal 6 y 7, con la llave de ignición ON, la luz de Check Engine empezará a destellar. Esta luz nos indicará los códigos de problemas que en el sistema se encuentren. Recuerde que los códigos son interpretados por medio de la luz de Check Engine. La primera pulsación equivale a 10 y las pulsaciones siguientes después de una breve pausa, y estas son más rápidas, equivalen a 1. Por lo consiguiente, si le diera 3 destellos lentos, una pausa y 4 destellos rápidos, significan el código 34 y le estaría dando a conocer problemas en el sensor MAP. El sensor MAP, o presión absoluta del múltiple de admisión, usted lo puede localizar e identificar por contar con una manguera de vacío. Esta manguera de vacío está conectada directamente desde el múltiple de admisión hasta el sensor directamente. Por lo consiguiente, este sensor se encargará de medir la presión absoluta dentro del múltiple de admisión. Antes de reemplazar este sensor, si nos diera a conocer el código 34, es necesario llevar a cabo la prueba de voltaje de referencia
de la computadora al sensor, para lo cual tendremos que utilizar un voltímetro. El voltímetro, y colocando el interruptor de encendido ON, nos indicará el voltaje de referencia, que son 5 voltios para todos los sensores del sistema de inyección. 5.0 voltios es la alimentación de corriente de la computadora al sensor. Si el circuito eléctrico y el voltaje de referencia se encuentran en buenas condiciones, sin duda alguna, al darle a conocer la memoria de la computadora, el código 34, le está dando a conocer que se encuentra defectuoso el sensor MAP y deberá de ser reemplazado. En los modelos de inyección electrónica de combustible del American Motor, en el distribuidor de encendido también ha sido eliminado el avance de vacío, el cual se encargaba de avanzar el tiempo de encendido. Ahora en día, para poder llevar a cabo dicho ajuste del tiempo de encendido, es necesario tomar en cuenta lo que el fabricante especifica en la calcomanía de información, en la cual aparecerán los datos que usted deberá saber a cómo va el tiempo y qué deberá de desconectar a la hora de poner el tiempo de encendido. Como por ejemplo en este automóvil Jeep Comanche, para colocar el tiempo de encendido a los grados especificados por el fabricante, es necesario desconectar un alambre que significa el avance de electrónico de la chispa. Este conector avanza el tiempo de la chispa al conectarlo y lo atrasa al desconectarlo. Si no se desconecta este conector a la hora de poner el tiempo de encendido, sería como dejar la manguera de vacío conectada en el distribuidor a la hora de poner el tiempo. Recomiéndase entonces desconectar el avance electrónico de la chispa para asentar el tiempo a lo especificado por el fabricante y posteriormente, ya que éste se encuentre asentado y apretado bien el distribuidor, conectarlo para observar el avance electrónico que la computadora provee al tiempo de encendido.